En los últimos años del siglo XVIII, Francia iniciaba una polémica deuda con Argel. Argel era una porción territorial en el norte de África conducida en aquel entonces por un gobernador otomano, el Dey Hussein. Durante el litigio generado por la morosidad de esa deuda europea, acompañado por la soberbia del poder colonial francés, el poder turco regente en el norte de África sintió como una ofensa la actitud de los europeos en el escenario donde se discutía la deuda. Los escasos argumentos del cónsul francés, en síntesis, la negativa en el pago de los envíos de trigo a Francia, enfurecieron al gobernador turco, quien tuvo una desgraciada y desafortunada acción: golpear con un matamosca al diplomático francés Pierre Duval. El 28 de abril de 1827 marcaba una fecha trascendente en el calendario de Argelia. La bofetada de Argel fue la mejor excusa para que el rey de Francia, Carlos X, iniciara los preparativos de la invasión del 14 de junio de 1830. Más de 50.000 soldados franceses desembarcaron en Sidi Ferruch, en las cercanías de Argel. Esta nueva presencia foránea en Argel cerraba 3 siglos de dominación otomana en esa región del Magreb. Se iniciaba una nueva etapa en la historia africana: la colonización francesa en Argelia. En esos largos y oscuros años de dominación extranjera, un barrio de Argel fue tomando protagonismo en las luchas por la liberación. En esa zona de Argel, que conocemos con el nombre de Kasba, se encuentran vestigios importantes en la historia de resistencia del pueblo argelino. Kasba, del árabe fortaleza, es un popular barrio de la capital argelina. Esta Kasba, ciudadela o fortaleza, está repartida en un poco más de 50 hectáreas de superficie. Es un verdadero laberinto de arterias que suben y bajan, escaleras interminables. En la Kasba resalta el tono blanco de las paredes, aflorando desde lo alto como una rosa blanca estampada en las aguas del Mediterráneo. Esta Kasba impactó en el esplendor de Argel. Desde el siglo XVI se han instalado lugares importantes para la historia del mundo. La arquitectura milenaria que emerge en su diseño urbano determinó, en el año 1992, la inclusión de este sitio geográfico en la lista de Patrimonio de la Humanidad dispuesta por la UNESCO. La trascendencia del lugar le ha dado a la Kasba una importancia fundamental en los registros del pasado. En ella se han construido mezquitas que datan de muchos siglos. Quizás uno de los hechos más emblemáticos en la intolerancia del ocupante francés haya sido la conversión en iglesia de la mezquita de Kochoaba, una pieza arqueológica del siglo XII que cambió accidentalmente su estatus en el año 1936. Pero la Kasba siempre conservó su identidad, mezcla de rebeldía, desprendida de las mejores tradiciones guerreras, con gloriosas páginas colmadas de heroísmo y un papel único durante las luchas por la independencia de Argelia. Esas luchas, los sacrificios que proyectaron el ideario de libertad, especialmente en los años 50 del siglo XX. Años que fueron indispensables para las jornadas de liberación de la atadura colonial francesa. Francia finalmente debió desalojar el territorio después de la humillante retirada en el año 1962. Habían transcurrido 132 años de la ingrata presencia foránea. Durante los años más fuertes de resistencia patriótica argelina, la Kasba se había convertido en un centro de acción permanente del movimiento revolucionario urbano.
fue el territorio que nutrió al Frente de Liberación Nacional de los mejores hombres y mujeres enrolados en la lucha por la emancipación. Desde la Kashfa, los patriotas argelinos diseñaban los ataques contra los centros donde los franceses, los ocupantes y opresores, planificaban las políticas terroristas. Ali Amar, popularmente conocido como Ali Lapón, fue uno de los tantos artífices de esa revolución argelina, de esa revolución que ha sido pionera en las gestas independentistas de los pueblos africanos. Ali Lapón, un combatiente que compartió parte del liderazgo de las células del Frente de Liberación Nacional que operaban en la Kashfa. Lapón y sus 3 compañeros, Hasiba Ben Bouali, Mahmoud Hamid Bouhamidi y el pequeño Omar, de tan solo 12 años, participaban en forma clandestina en los hechos revolucionarios hasta que un trágico día, el 8 de octubre de 1957, acorralados por las tropas paracaidistas de las fuerzas de ocupación francesa, murieron en un bombardeo en una casa donde se refugiaban en la Kashfa, el barrio más comprometido de Argel. Buenas tardes. En estos días Argelia celebra un aniversario más de su independencia. Fueron 133 años de luchas permanentes contra el colonialismo francés y en 1962 consuma, proclama, materializa su independencia. En ese mismo año Argentina reconoce a la flamante República Argelina Democrática y Popular. Y 2 años más tarde, nuestro país realiza la apertura de una sede diplomática en Argel. Argelia y Argentina integran distintos foros vinculados al fortalecimiento de las relaciones entre los países emergentes. Distintas visitas oficiales se han dado a lo largo de los 60 años de relaciones bilaterales entre Argelia y Argentina. En 1984, el presidente argentino Raúl Alfonsín visita Argelia y en 1986 el presidente argelino Chedli Benjedid hace una devolución a esta visita del presidente Alfonsín y llega a la ciudad de Buenos Aires. En el 2008, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner visita oficialmente Argelia y firma acuerdos con el gobierno argelino. Los acuerdos que se han firmado a lo largo de 6 décadas tienen que ver con el ámbito económico, comercial, la cooperación científica y tecnológica, las inversiones y la cooperación académica. Argelia es uno de los primeros países compradores de productos argentinos en el contexto africano y uno de los primeros también en el mundo árabe. Durante los últimos 27 años, las exportaciones de Argentina hacia Argelia se han incrementado a un ritmo anualizado de casi el 12% en el segmento que va de 1995 al 2022. Otro detalle importante de la relación de Argelia con Argentina tiene que ver en la época de la dictadura militar, aquella que gobernó desde 1976 hasta 1983. Muchos familiares de los presos políticos solicitaban a la Embajada de Argelia asilo político para sus familiares que estaban en prisiones clandestinas. Muchos de ellos no formaban parte de la lista oficial del Poder Ejecutivo Nacional. Esas solicitudes de asilo fueron aceptadas por el gobierno argelino y eso significaba una verdadera transparencia, o mejor dicho, una visibilidad de aquellos prisioneros que estaban en los pabellones de desahuciados, muchos de ellos con pocas posibilidades de seguir viviendo, habida cuenta de la política de desapariciones que llevaba adelante el gobierno argentino. Esta instancia
que tenía que ver con aceptar las solicitudes de asilo, significó finalmente blanquear la situación de muchos prisioneros y salvarle la vida a muchos de ellos. Otro detalle importante tiene que ver con la Argelia que siempre estuvo al servicio de las causas que fueron aflorando en el mundo árabe. En primer lugar, la causa palestina, pero también se comprometió a partir de la década del 70 del siglo pasado con la causa del pueblo del Sáhara Occidental. Boumedienne, Houari Boumedienne, un histórico líder de la revolución argelina, tenía una consigna que marca de alguna manera ese grado incondicional de apoyo a la causa palestina. Boumedienne decía: con Palestina estoy como víctima o victimaria. Primavera árabe. ¿Les suena familiar? ¿Dónde comenzó la llamada primavera árabe? La primavera árabe. Con este nombre se conoce a las protestas y revoluciones de los países. En el espacio geográfico que se extiende desde el Magreb hacia el Golfo Árabe, fueron emergiendo distintos movimientos de protestas en el año 2010. Y después, caos. Guerras civiles, las intervenciones militares extranjeras. De los grupos. ¿Qué fue lo que pasó en realidad en Oriente Medio? ¿Qué consecuencias generaron las oleadas migratorias más grandes desde la Segunda Guerra Mundial? A millones a los países con furia. Ellas, las verdaderas víctimas de estas tragedias, van a contar lo que ocurrió. Con estas imágenes del tráiler del documental Refugiadas, estampamos en este bloque los testimonios de mujeres saharaui que aparecen en el trabajo fílmico Refugiadas, que en estos tiempos está en la etapa de postproducción y que muy pronto será presentada en distintos medios. Pero hay que destacar que el pueblo saharaui comenzó la diáspora a partir de la presencia de Marruecos en el Sáhara Occidental en 1975. La situación violenta del ocupante fue creciendo en distintos momentos del siglo pasado y a partir de la gran movilización y concentración que se dio en Gezenesik, aparece en el territorio del Sáhara Occidental una firme presencia del ocupante. Como afirma Ahmad Etanji, que es periodista del colectivo Equipe Media, en octubre del 2010 se dio comienzo a un levantamiento saharaui en el Sáhara Occidental ocupado por el régimen marroquí. Se levantó un campamento de la dignidad que buscaba ser oído por toda la comunidad internacional. El campamento de Gezenesik fue inicio para el pueblo saharaui de lo que luego derivó a la llamada Primavera Árabe. Vamos a ver los testimonios de las distintas refugiadas saharaui. Yo soy Khadija Barca Bilal, soy una enfermera
de los campamentos de saharauis. Y hace muchos años que estamos aquí en esta tierra. Y bueno, lo que deseamos es lograr que volvemos a la paz, volvemos a nuestras tierras. Y lo que deseo en mi vida, lo primero, es que la guerra, la que está con nosotros y con los Marruecos, que se termina. Queremos que este pueblo o nuestro pueblo que salga a la vida y que sea con paz, lo primero. Y deseo que mejorar las cosas como nosotros no tenemos mucha suerte de tuvier todo lo que necesita un ser humano en su vida, de paz y de todas las necesidades que necesitamos en esta vida. Que termina todo eso y que cada uno vuelve para su sitio, para su tierra y para su lugar. Hola, me llamo Fati, vivo aquí en los campamentos saharauis, tengo 20 años, estudio enfermería, llevo aquí 2 años y el tercero es el año que viene y ya voy a terminar y ya está. A mí quiero hacer especialidad profesional para ser medicina y no sé si eso puede así y no lo creo, por eso espero que ya salga un día el sol y estamos en nuestro país libres y si no pues ir a cualquier país para hacer lo que yo quiero. Queremos que todo el mundo que nos ayuda y va con nosotros para que nuestro país se liberta. Todos los años ellos no hacen nada para nosotros ni para nuestro pueblo, todos son mentiras, todo. Por eso nosotros como saharauis queremos recoger nuestra libertad por la lucha, por la guerra, porque lo demás no va. Hablan y hacen todo, pero no nos da nuestra libertad y nosotros la queremos, no queremos estar toda la vida aquí en la tierra de los algerinos. Son nuestros hermanos, nos han recogido, nos han dado los estudios y todo lo que han hecho, pero nosotros queremos estar en nuestra tierra. Hola, buenas tardes, Julio, ¿qué tal? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Buenas tardes, profesor Néstor, compañero, amigo. ¿Cómo estás? Un abrazo a la distancia. Muy Bien, bien, gracias a Dios. bien, bien, Julio. Bueno, la semana pasada quedó un tema pendiente y tiene que ver con una de las fechas más importantes dentro del calendario islámico, el Eid el-Adha. Y queríamos retomar ese tema porque eh, todas estas fechas son trascendentes dentro del pueblo musulmán y fundamentalmente es necesario ir ratificando los conceptos, las ideas, esto que tiene que ver con los pilares, ¿no? De los 5 pilares del Islam. Así que para este tema te tenemos a vos que sos, además de musulmán, un estudioso en la cuestión. No, por favor, muchísimas gracias. Mirá, sí, como vos decías, ¿no? Una picardía, una lástima que la semana pasada por un problema técnico no nos pudimos conectar, porque de hecho hubiese sido muy lindo, muy interesante que el miércoles pasado, justamente cuando terminó la fiesta de Eid el-Adha, que ahora rápidamente lo vamos a mencionar, hubiera sido ideal. Pero no importa, lo charlamos ahora. El Eid el-Adha, esta celebración, una de las más importantes para los creyentes musulmanes y dentro de la región del Islam, se celebró entre el domingo 16 de junio y el martes 18 de junio. Aquí en Argentina fue desde el sábado 15 hasta el miércoles 19, el miércoles pasado. Hay que tener en cuenta que se corre no solamente en espacios de tiempo, sino en espacios geográficos, ¿no? No es lo mismo en el tiempo que se celebra en Marruecos, en Libia, en Arabia Saudita que en Argentina, que en distintos países se tiene en cuenta la diferencia de países, sino por los usos horarios me refiero, sino en el espacio y en el tiempo. Pero no varía mucho, estamos hablando de horas o de no más de un día. ¿Está? Ahora, ¿qué simboliza la fiesta Eid el-Adha? Eid significa fiesta, ¿no? Adha, sacrificio. La fiesta del sacrificio simboliza la devoción
y la gratitud para con el Creador, con el Altísimo, con Dios. Recordando que Abraham accedió a sacrificar, ¿no? Para no decir el verbo matar, yo diría sacrificar a su propio hijo como muestra de su amor por él. Una orden que le llegó a través de un sueño, como relata el sagrado, generoso Corán, ¿no? ¿Cuándo se celebra el Eid el-Adha? Se celebra aproximadamente 70 días después de finalizado el mes de Ramadán. Si vos recordás, hace un par de meses hablamos de esta festividad también muy importante, que ahí sería Eid el-Fitr, la fiesta del desayuno, ¿no? Que digamos está el corte del ayuno. Ahora estamos hablando de Eid el-Adha. Se celebra, decíamos, aproximadamente 70 días después cuando finaliza el mes de Ramadán. La fiesta esta, ¿no? De Eid el-Adha, coincide con la finalización del peregrinaje anual a la Meca, que es el Hajj. En concreto, en definitiva, o tener otra perspectiva, otra mirada, el Corán indica que el 10º día del mes de Dhu el-Hijjah, en el que tiene lugar la peregrinación a la Meca, se celebra el sacrificio. A ver, ¿qué estamos diciendo palabras en árabe que quizás no? Dhu el-Hijjah, dijimos 12º mes del calendario musulmán. Sería como diciembre, pero esto creo que lo dijimos varias veces, ¿no? Es un calendario lunar, no es solar, con lo cual no tenemos que tener en cuenta que es diciembre, porque Dhu el-Hijjah ahora es en el mes de junio. Seguramente en 4 o 5 años va a ser febrero, marzo. O sea, se va corriendo. ¿Se entiende el mensaje? Así es. Bien, entonces, Tarek Aziz, quien te está hablando, cuando hizo en su momento la peregrinación, el Hajj, en árabe, peregrinación, allá se sacrificaban muchos corderos, ¿no? De hecho, yo realicé 3 sacrificios cuando apenas vine a Rosario, Argentina, ¿no? En el viaje. Esa fue mi primera, digamos, gratificación del Altísimo para con los hermanos musulmanes en la Sociedad Islámica de Rosario. O sea, éramos más o menos 33, 35 personas, que hermanos, ¿no? Uno de los 3 que sacrifiqué en mi vida. Bueno, pero para que se entienda un poquito, se celebra el sacrificio en esta fecha, ¿está bien? Que coincide, decíamos, con el Hajj, que ahí sí, un poquito lo engancho con lo que vos decías, que es el 5º pilar del Islam, el Hajj. Pero no podíamos dejar de mencionar, paralelamente con el Hajj, la fiesta del Eid el-Adha, tan gratificante para los hermanos musulmanes, ¿no? Y en estos días de bastante convulsión en algunos sectores de la cartografía árabe, ¿qué pasa? Hay un alto, por ejemplo, bueno, en Gaza hemos visto que no hubo un alto, una tregua, así que los hermanos musulmanes en la región tuvieron que continuar soportando la embestida militar de un irrespetuoso Estado, entre comillas, ¿no? Es decir, que Sí, no respeta absolutamente nada. creo que pusiste una palabra clave ahí, ¿no? Soportando, dijiste. Porque, a ver, en el Islam nosotros tenemos meses sagrados y meses benditos. El primer mes, el 7º, el número 11 y el 12 son meses sagrados para nosotros los musulmanes. No podemos realizar ningún conflicto ni que decir ninguna guerra, ¿no? Me refiero a Muharram, que es el primer mes, Rajab, el 7º, Dhu el-Qiyada, el número 11, y Dhu el-Hijjah, ahora en este momento, el 12º. Que no, te reitero, no es enero, no es julio, no es noviembre, no es diciembre. Digamos, primer mes, 7º, 11 y 12. Son meses sagrados en el cual no podemos participar de un conflicto, ni mucho menos decíamos de una guerra, ¿no? Así que por eso está soportando estoicamente el pueblo palestino. Creo que líticamente, sin mencionarlo, estamos hablando del pueblo palestino, esta tragedia que realmente están soportando con mucho dolor, pero también con mucha entereza, mucha valentía, y hay que acompañarlos sin claudicar. Realmente uno puede estar a la distancia, puede estar en otros momentos, pero siempre acordando y revalidando la lucha del pueblo y apoyando esa causa tan justa y noble, ¿no? Pero yo creo que sin querer, imperceptiblemente enlacé lo que es la religión con la parte social, por decirlo, y no mencionar la parte política, pero hay que tenerlo presente. Por eso me quedé con esa palabra que lo dijiste, soportando. Están soportando porque no se puede establecer ningún conflicto en este mes.
Así Ni es. mucho menos Bueno, está por comenzar Muharram, que es el primer mes, también son meses sagrados en los cuales no, contrariamente, por ejemplo, que siempre decimos mes bendito del Ramadán, ¿no? bueno, recordanos, para cerrar un poco el bloque, los otros pilares importantes que tiene el Islam y que son imprescindibles en la vida de cualquier musulmán. Sí, bien. Los 5 pilares son la shahada, la shahada en árabe sería la testificación, la certificación, la autenticación de que no hay Dios más que Dios, ¿eh? La ilaha illallah, no hay divinidad que no sea la de Dios, excepto la de Dios. El salat, que es el rezo nuestro, el saum en Ramadán, el zakat, que es La limosna, dádiva, la limosna, la dádiva, ¿eh? bien, Creo que en su momento hablábamos de eso también, el porcentaje que da, así uno tiene es. que dar a los pobres. Sí, sí, sí. Sea musulmán o no, cuidado. Y el quinto pilar, por supuesto, el Hajj, quien tiene la posibilidad de realizarlo al menos una vez en la vida, que hay también ciertos requerimientos que en otro momento lo podemos charlar ¿Cómo para poder no? realizar. Bueno, Julio, muchas gracias por tu participación y estamos en contacto. En el próximo programa retomamos con los filósofos de las mejores Exactamente, exactamente. épocas Sí, del sí, sí. mundo árabe. ¿Cómo no? Bueno, muchísimas. El agradecido soy yo, Néstor. Un saludo enorme a vos y a toda tu grata audiencia. Allah Mar. Este último bloque queremos dedicárselo a Palestina. 38.000 muertos en Gaza gracias a la embestida del ejército sionista. 38.000 muertos palestinos que deben pagar esta política de expansionismo que lleva adelante Israel. Sin embargo, la situación interna en el Ejecutivo israelí ha demostrado las diferencias antagónicas entre los distintos sectores que conforman el gobierno que hoy está bajo la conducción de Netanyahu. Como vemos en las imágenes, por un lado, la Corte Suprema israelí determinó que los judíos ultraortodoxos, llamados Haredim, deben ser reclutados en el ejército. Además, aclaró la Corte Suprema que las escuelas religiosas deben ofrecer sus estudiantes a cambio de la financiación de parte del gobierno. Esta ley, que propone que la mayoría de los israelíes sirvan en el ejército de ocupación, ha generado distintas contradicciones. Eximir a los Haredim del servicio militar se ha vuelto más controvertido. Y esto ocurre porque el ejército de Israel está formado principalmente por soldados adolescentes y varios civiles mayores que son llamados a realizar el servicio militar de reserva. Un servicio que está agotado por la guerra en los múltiples frentes, ya sea en Gaza como en el sur del Líbano. Por otro lado, algunos dentro del partido Likud, que lidera Netanyahu, mostraron incomodidad y oposición a eximir a los judíos ultraortodoxos del servicio militar, incluido el ministro de Defensa Yoav Gallant, ex general y miembro destacado del partido Likud. Gallant votó en contra de un proyecto de ley que actualmente está siendo discutido en el anexo Parlamento israelí y que requiere que algunos judíos practicantes de la religión ingresen gradualmente en el ejército. Esto marca el grado de contradicciones internas en el seno de la sociedad israelí, una situación que nadie podía imaginar hace una década atrás.